¿Cómo están? Amén. Estamos bendecidos primeramente porque Dios nos ama, ¿verdad? Y porque su misericordia está presente todos los días de nuestra vida. Amén. Hermanos, para mí es un privilegio, es una gran bendición pues estar aquí al frente trayendo el mensaje de la palabra de Dios, ¿verdad? Y bueno, primeramente les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a iniciar con palabras de oración. Amado Dios, te doy gracias, Padre Santo, porque nos permite estar aquí en tu casa, Padre Santo. Primeramente para alabar y exaltar tu nombre, Señor. Y también, Padre Santo, porque nos permites estar aquí para aprender, Señor. Padre, te pido que seas tú, Señor, abriendo los oídos de nuestro entendimiento, Padre Santo, y que podamos escuchar, Padre Santo, el mensaje que tú traes en esta hora, Señor. Te pido, Padre Santo, que seas tú, Padre Santo, por medio de mí, Padre Santo, hablando a tu iglesia, Padre Santo. Que todo lo que diga, Padre Santo, sea de edificación a tu pueblo. Gracias, Señor Jesucristo. Y todos decimos amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, como decía, el día de hoy pues hemos venido a la casa de Dios con el propósito primeramente de exaltar su nombre y de verdad, yo me gocé, hermanos, que muy bonitas alabanzas las que el hermano nos trajo y Dios nos demuestra que no es necesario que estemos una gran orquesta acá, sino que simplemente cuando venimos con un corazón dispuesto, Él nos usa y Él recibe nuestra alabanza. Y lo importante es la disposición que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, traigamos para alabar y exaltar su nombre. Amén. El día de hoy yo le he titulado el tema Venciendo los gigantes de tu vida. Y muchas veces podemos imaginarnos, malos hermanos, ¿verdad? Venciendo los gigantes de nuestra vida, ese gigante de 1,50 m que está en la casa, ¿verdad? Que se nos puede poner a veces rebelde, ¿verdad? Pero no es de esos gigantes que vamos a hablar en esta precisa hora. En la Biblia Dios nos ha dejado muchas historias, muchas parábolas, para que primeramente meditemos en ella. Y en medio de leer la palabra de Dios y meditar en ella, pues Dios siempre nos enseña, Dios nos habla. Todos los días, cada vez que nosotros abrimos la palabra de Dios, o sea, la Biblia, Dios nos habla. Y el tema de hoy yo le he titulado Venciendo los gigantes de tu vida. Referente a esto, nos podemos hacer una pregunta: ¿a qué gigantes se refiere? ¿De qué gigantes estamos hablando? Hay muchos gigantes que se presentan en la vida y cada uno de nosotros tenemos diferentes gigantes y diferentes batallas todos los días de nuestra vida. Los cuales en este momento pues quiero hablar de los gigantes del pasado. Y muchas veces nosotros estamos en la casa de Dios o estamos acá sirviéndole a Dios, pero muchas veces estamos todavía con esos gigantes de nuestro pasado. ¿Cuáles pueden ser los gigantes de nuestro pasado? Muchas veces puede ser el dolor de alguna situación que hayamos pasado en nuestra vida. Todos en la vida de cada uno de los que estamos aquí han pasado diferentes situaciones. Muchos crecimos con la bendición de tener a papá y mamá en casa. Muchos crecieron con abandono, el dolor del abandono. Es uno de los gigantes que muchas veces pasamos. No, porque yo crecí sin papá y mamá y no tuve oportunidades o no he tenido las oportunidades. Y ese dolor muchas veces nos atormenta o nos sentimos como inferiores a los demás. Pues puede ser un gigante que se presenta en nuestra vida. También puede ser la culpa. Nos sentimos culpables de que si yo hubiera tomado otra decisión, si yo hubiera obedecido a mis padres, si yo hubiera llegado a tiempo a diferente situación, esto fuera diferente. Y a veces todo eso, en el resto de nuestra vida, nosotros vivimos pensando en todo lo que ha pasado en lo que ha pasado, esa culpa, ese dolor. A veces incluso venimos arrastrando pecados. Nos sentimos culpables por los pecados y todo va enlazado. Porque a veces nos sentimos culpables de algún pecado, de alguna cosa que nos sentimos indignos o nos sentimos que no somos dignos de acercarnos a Dios y de poder doblar nuestras rodillas o acercarnos a Dios y clamarle. O nos sentimos dignos de que Dios nos habla a nosotros.
Otros de los gigantes del pasado pueden ser vicios. Hay un montón de vicios. Puede ser apuestas, vicios de la pornografía, vicios de alguna droga, alcoholismo. Y venimos arrastrando todo eso que a veces son esos gigantes, todas esas cosas que muchas veces están ahí que nos frenan a no querernos acercar a Dios. Pero podemos ver en 2 Corintios 5:17, esta es en versión Reina Valera, 1960, y dice: de modo de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Simplemente todas esas cosas del pasado, hermanos, que muchas veces nosotros hemos venido a los pies de Cristo, pero a veces seguimos pensando en todo eso, seguimos recordando las cosas que pasaron. Y cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, Él nos ha perdonado, nos ha limpiado. Y como nos dice ahí, si alguno está en Cristo, nosotros estamos en Cristo, estamos con Cristo. Somos nueva criatura, hermanos. Todo lo que hicimos antes ya pasó. Eso ya no es tomado en cuenta en nuestra vida. Porque nos dice la palabra de Dios: he aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Lo cual, todos esos gigantes del pasado, todas esas cosas que nos sentimos culpables de lo que hicimos antes, no. Cuando venimos a los pies de Cristo, todo eso fue arrancado y somos limpiados con la sangre de Cristo, y eso ya no es tomado en cuenta en nuestra vida. Amén, hermanos. También, con la misma pregunta, ¿cuáles son los gigantes? Ahora vamos a preguntar, a hacernos la cuestión, los gigantes de nuestro presente. Y nos quedamos, ¿qué gigantes podemos tener nosotros ahora en nuestra vida? Y muchas veces los gigantes que se presentan en nuestra vida, hermanos, puede ser la falta de compromiso. Decimos, ¿la falta de compromiso a qué? Muchas veces es la falta de compromiso de el conocimiento de la palabra de Dios, de aprender cada día más de Dios. Esa falta de compromiso de conocer cada día más a Dios, porque Dios ya nos limpió, hermanos. Aquí todas son hechas nuevas. Desde que nosotros venimos a los pies de Cristo, todo fue borrado. Eso ya no es tomado en cuenta. Pero muchas veces nosotros, cuando venimos a los pies de Cristo, no nos comprometemos. Y no es el compromiso a venir a estar aquí en el templo y limpiando. Es parte de, hermanos, comprometernos a servirle a Dios. En eso hay bendición, hermanos. Hay bendición cuando venimos a la casa de Dios, levantamos los botes de basura del baño, los botes que están acá, y hacemos. Es parte de, hermanos, pero no me refiero a esa clase de compromiso. Me refiero a ese compromiso de dedicar un pequeño tiempo, de poder abrir la palabra de Dios, abrir las Sagradas Escrituras y poder conocer cada día más a Dios. Ese compromiso de querer conocer cada día más a Dios. Porque si yo conozco cada día más a Dios, yo sé cómo puedo agradar cada día más a Dios. Porque muchas veces nosotros, por la falta de desconocimiento, como dice, mi pueblo conoció por falta de conocimiento. Y muchas veces nosotros nos perdemos porque no conocemos la palabra de Dios. Y creo que es necesario que venzamos ese gigante, que creo que es en su mayoría la falta de compromiso a conocer cada día más a Dios. Yo sé, hermanos, que hay montón y miles de situaciones, de excusas, de situaciones que podemos decir, hermanos, que yo no tengo tiempo. Yo me levanto, más aquí en este país, me levanto a las 5 de la mañana, me voy todo el día al trabajo, salgo a las 4, 5 de la tarde, son 2 o 3 horas de tráfico para mi casa, llego súper cansado. Si yo no llego a mi casa, ceno y me acuesto, yo el siguiente día no rindo. Y yo sé que es válido y tenemos muchas veces razón, pero un momento de unos 5 minutos de leer un pasaje de la palabra, de doblar nuestras rodillas y darle gracias a Dios y exponer, hermanos, porque muchas veces nos afanamos en eso de que tengo compromisos, porque sí, hermanos, hay un montón de compromisos. Está la renta, están las cosas de los útiles escolares de los niños, los biles de la casa, ¿verdad? Agua, luz, gas, o sea, todas esas situaciones están presentes en nuestra vida. Pero al final, todo eso son excusas o son situaciones que nosotros podemos venir y decir, no tengo tiempo. Unos minutos, hermanos, que nosotros dediquemos de leer la palabra de Dios y doblar nuestras rodillas, creo que haría una gran diferencia en que nosotros cada día vayamos conociendo y aprendiendo más de Dios. Porque podemos ver lo que nos dice en Mateo 6:33, también Reina Valera, 1960.
Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Nos dice todas estas cosas porque en ese capítulo nos habla de que Dios alimenta las aves, Él viste las flores. Vean cómo las flores son tan hermosas, como la naturaleza, y eso no trabajan, no hilan, no se esfuerzan todos los días, pero al final Dios tiene el cuidado de eso. ¿Cómo más Dios no va a tener el cuidado de nosotros, sus hijos? O sea, muchas veces nosotros en nuestro presente nos enfocamos tanto en las cosas materiales que olvidamos alimentar nuestra vida espiritual. Recuerden que nuestra vida espiritual es como nuestro cuerpo. Cuando nosotros nacemos somos chiquititos, bebecitos. ¿Y qué es el procedimiento para nosotros crecer? Y es lo mismo nosotros crecer espiritualmente, alimentarnos, y no comer de que solo chicharrones, que aceitito, no, o sea, no comer solo cosas que, o sea, eso simplemente nos llena, pero no nos alimenta. Y muchas veces nosotros llenamos nuestro cuerpo de un montón de cosas, pero no nos alimentamos espiritualmente. Igual nuestro espíritu lo llenamos de un montón de cosas, pero no nos llenamos de la palabra de Dios. Y lo cual, para poder crecer, hermanos, espiritualmente es necesario poder alimentarnos de la palabra de Dios, exponerle a nuestro Padre nuestras necesidades, porque es bueno que nos hinquemos y que le digamos: Padre, necesito esto. Primeramente agradecerle y luego exponerle. Dios sabe nuestras necesidades, pero a Él le gusta escucharnos, a Él le gusta que nosotros hablemos con Él, porque la oración es la comunicación directamente con el Padre, hermanos, lo cual pues es necesario que nosotros tratemos de tener una comunicación con Dios y conocer cada día más a Dios y vencer ese gigante de no comprometernos a conocer cada día más a Dios. También podemos ver ese gigante del futuro, que es la ansiedad, y a veces por la ansiedad de querer saber qué es lo que va a pasar, tomamos todas esas acciones en el presente, de enfocarnos en algo, y al final en un futuro vamos a seguir muchas veces igual. Y no vamos a tener un crecimiento espiritual o un mayor conocimiento de la palabra de Dios. Porque, hermanos, la palabra de Dios es el arma que Dios nos ha dejado para vencer todas las acechanzas del enemigo. Y muchas veces esa ansiedad por saber cómo vamos a estar de aquí a unos 5 años, a unos 10 años, qué es lo que vamos a lograr. Y nuestras metas son muy, muy importantes, hermanos. Los objetivos, es necesario y es muy importante que nosotros como seres humanos pues tengamos metas, tengamos objetivos, pero no es lo principal en nuestra vida, sino que es bueno trabajar y es muy necesario, porque si no, no cumplimos con nada, ¿verdad, hermanos? Pero también es bueno poder avanzar en el conocimiento de la palabra de Dios. Podemos ver lo que nos dice en Jeremías 29:11. Esto es en la Nueva Versión Internacional. Y dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Amén, hermanos. Dios tiene planes para nosotros de bendición. Dios tiene planes de bienestar para cada uno de nosotros. Pero muchas veces nosotros, por esa ansiedad que nos provoca el saber qué es lo que viene en el futuro, y a mí me pasa, hermanos, yo tengo días a veces que de estar pensando y de que quiero hacer, y que de tanta cosa que quiero hacer y quiero lograr, hermanos, no logro nada. No avanzo ni para adelante, ni para la derecha, ni para la izquierda, y me quedo atorado, porque son gigantes que muchas veces están en nuestra vida, hermanos, que se presentan y no sabemos qué hacer. Pero busquemos la presencia de Dios, busquemos el rostro de Dios, y Dios conoce lo que nosotros necesitamos. Dios sabe, y Él nos va a bendecir, porque los planes que Dios tiene para nosotros en el futuro son de bienestar, son de bendición, no son de calamidad. Aquí nos dicen, no son de calamidad. Así que, hermanos, a veces nos cuesta confiar en Dios, y es muy necesario pues poner nuestra confianza en el Señor, ¿verdad? Porque al final, recuerden que Él es el dador de la vida, Él es el dueño del oro y de la plata, y no hay cosa que nosotros podamos hacer, hermanos, que Él no tenga el control. Claro ejemplo, las bendiciones que hemos vivido como iglesia, sin tener la capacidad financieramente, Dios nos ha bendecido, hermanos. Y estamos disfrutando este hermoso templo y esta casa, hermanos,
en la cual Dios nos la ha entregado para la alabanza de su nombre y para que su nombre sea exaltado y podamos gritarle al mundo que hay un Dios acá en Silmar, en Los Ángeles. Amén, hermanos. Pero como el título dice, venciendo los gigantes de tu vida, y vamos a recordar la historia de David y Goliat. Claramente el tema nos lleva a la historia de David y Goliat. ¿Y cuántos conocen la historia de David y Goliat? Amén. Bueno, recordamos que David era uno de los hermanos más pequeños y los hermanos mayores estaban con el pueblo de Israel. Andaban con el rey Saúl, andaban en la guerra. Pero en ese tiempo surgió un gigante llamado, ¿cómo se llamaba el gigante, hermanos? Goliat, amén. Ese gigante salía y atormentaba todos los días al pueblo de Israel. Ese filisteo salía todos los días y se burlaba del pueblo de Dios, como muchas veces toda la gente de afuera se puede burlar de nosotros. Pero ¿qué fue lo que pasó? Llegó David, fue a llevarle comida a sus hermanos, y el pueblo muchas veces estaba asustado. ¿Y por qué estaban asustados? Por la falta de confianza en Dios. Llegó David y vio a ese gigante, a ese filisteo que se burlaba todos los días y ponía miedo en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios. Y muchas veces esos gigantes nos amenazan todos los días y nos ponen miedo. Pero vino David y él sabía y él confiaba en Dios. Podemos leer lo que nos dice 1 Samuel 17:44, versión Reina Valera. Dice así: dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada, danza y jabalina, mas yo vengo ante ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos, a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Qué fue lo que tuvo David en ese momento? Fue confianza en Dios. Fue confianza en Dios. Él no se dejó llevar por ese gran gigante que estaba ahí y atemorizaba a todo el pueblo de Dios. Porque muchas veces, hermanos, nos pasa y como hijos de Dios tenemos miedo y no tenemos esa confianza en Dios de que el que está con nosotros es más poderoso que el que está contra nosotros. Aunque muchas veces nos podamos ver chiquititos, hermanos, o nos podamos ver tan insignificantes visualmente, pero tenemos esa fuerza que es a Cristo Jesús de nuestro lado. Y Él nos ha dado esas armas poderosas, que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Amén, hermanos. Podemos ver lo que nos dice en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, ni contra principados, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestros enemigos no son los hermanos ni son las personas de afuera, son fuerzas demoníacas o fuerzas contrarias a la voluntad de Dios que muchas veces nos quieren destruir, porque el diablo o el enemigo tiene ese miedo de lo que nosotros podemos lograr cuando confiamos en Dios, porque Él sabe y Él está claro que Él no tiene ninguna potestad sobre nosotros o ninguna fuerza en contra de nosotros, porque el que está con nosotros es más fuerte, hermanos. Seguimos y muchas veces tenemos miedo de poder actuar o de poder venir y usar esas armas de Dios. Y por eso les decía al principio del mensaje la importancia de querer tener ese compromiso y vencer ese gigante, a veces de la pereza, porque es un gigante que muchas veces no, de poder conocer cada día más a Dios y poder conocer cómo poder usar las armas que Dios nos ha dejado.
para vencer todas esas cosas que muchas veces nos quieren alejar de Dios. Muchas veces nos sentimos acusados, hermanos, de que yo no soy digno. Miren, la gente me mira, me acusa. La gente conoce mi pasado. La gente conoce quién yo fui. Y eso muchas veces nos avergüenza, el poder venir y decir, Cristo vive en mí. O poder decirles, Dios está con los brazos abiertos para recibirlos. Porque muchas veces nos avergonzamos de lo que fue, de los gigantes de nuestro pasado. Pero ese pasado ya no importa. Podemos leer en Juan 8:1. Nos dice, y Jesús fue al monte de los olivos por la mañana y volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él, y sentándose, él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas estos decían, tentándole para acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en la tierra con su dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Muchas veces, hermanos, nos sentimos acusados. Porque afuera, hermanos, a esa señora, a esa doña Chona, que el año pasado, porque tal vez el año pasado nosotros no habíamos conocido a Cristo Jesús. Dios no había llegado a nuestra vida. Pero en este nuevo año, nosotros hemos conocido a Dios, conocemos más a Dios, hemos experimentado el amor y el perdón que Dios ha tenido para nuestra vida. Lo cual pues somos seres libres. Pero muchas veces el mundo, la gente de afuera nos acusan, no, esa doña Chona que maltrata a medio mundo, que viene, o sea, lo tremendo que nosotros podemos ser. Y muchas veces podemos ver el ejemplo en esta historia, que la gente, los fariseos, los escribas llegaron, mira, esta mujer fue encontrada en el acto del adulterio, lo cual pues la ley nos manda que la matemos. Plenamente Jesús, astuto, no les puso atención, tranquilo él, lo dejó que siguieran hablando. Al ver que ellos insistían de que mira y mira, como muchas veces el mundo, no, mira, ese pecador, ese esto, lo otro. Y muchas veces nos sentimos como que, híjole, ya nos van a matar, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Jesús? Se levantó tranquilo y le dice, el que de vosotros esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y podemos ver en Juan 8:8, nos sigue diciendo, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero al oír esto, cuando Jesús les dijo eso, al oír esto, ellos acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ella respondió, ninguno. Y Jesús le dice, ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Hermanos, muchas veces el mundo nos quiere acusar por las cosas que hemos hecho anteriormente en nuestra vida. Pero Dios nos ha limpiado y Él cumple su palabra. Y por más que el mundo nos quiera acusar, nosotros tenemos que estar conscientes de que todas las cosas, cuando venimos a Dios, todo lo del pasado ya no es. Nosotros hemos sido limpios. Y de que en nuestro presente, conociendo cada día más a Dios y conociendo las armas que Dios nos ha dado, que es su palabra, y que nadie, ninguna potestad soporta el nombre de Cristo, huyen al escuchar el nombre de Cristo, y que tenemos esa arma y se nos ha sido entregada cuando nosotros estamos
en Cristo. Lo cual pues tenemos que tener esa confianza que David tuvo de no sentirnos atemorizados por los gigantes de nuestra vida y ver que Jesús no nos acusa. Aunque el mundo nos quiera acusar, Dios no nos acusa. Él nos ha perdonado. Simplemente nos dice: vete y no peques más. Todo lo que hayamos hecho ya no es tomado en cuenta. Y nosotros en este caminar en Cristo, en este proceso que nosotros vamos conociendo cada día más a Dios, nosotros nos convertimos como barro en manos del alfarero, lo cual Dios nos va transformando. Y todas esas cosas malas que nosotros teníamos, Dios las va quitando. Dios nos va moldeando y nos va volviendo un arte, algo hermoso. Pero todo eso lleva un proceso, lo cual pues nadie nos puede acusar de lo que hicimos antes. Sino que, hermanos, yo los invito a que cada día podamos conocer más de Dios, escudriñar la palabra de Dios, doblar nuestras rodillas, comprometernos a dedicar un tiempito a conocer cada día más de Dios. Porque Dios no nos acusa. Aunque el mundo, aunque las personas quieran acusarnos, Dios nos ha perdonado. Y no tomen en cuenta lo que la gente diga, esos fariseos o esos escribas que nos acusan. No, que mira. El ejemplo: hey, si ustedes están libres de pecados, si ustedes no cometen ningún pecado, ok, lancen la piedra y mátenla, si ustedes de verdad están limpios. Pero como podemos ver, estamos en esta tierra, y mientras estamos en esta tierra estamos propensos a muchas veces fallarle a Dios. Pero que eso no nos acuse, que eso no nos separe de poder conocer a Dios, que eso no nos aleje de podernos comprometer y ir conociendo cada día más a Dios y podernos ir esforzando a querer agradar cada día más a Dios. Porque como nos decía, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Así que Dios tiene el control, hermanos. Dios sabe qué es lo que usted necesita. Dios sabe qué es lo que yo necesito. Él tiene un futuro bueno, de bendición y glorioso para nosotros. Amén, hermanos. Este es el mensaje de esta mañana, hermanos. Dios me los bendiga. Y el tiempo con mi pastor, con el pastor.